En realidad, aconteció así. El presidente está en su gira en Limón, ciudadanos de Siquirres le dicen, presidente, queremos más policías. Y así, bueno, mucho reclamo a propósito del crimen que ocurrió con este menor. Y bueno, el presidente le dice, se refiere directamente, hace una alusión directa a Otto Guevara en el sentido de que hay diputados, díganle a los diputados que retiren las mociones del proyecto de sociedades anónimas y para que haya recursos para la policía. El diputado Otto Guevara responde diciendo que no se requieren más impuestos y plantea básicamente que el incremento para las universidades estatales se traslade para fondos para la creación de plazas para policías. En síntesis, más o menos, esto es lo que aconteció esta semana. Otto Guevara, ¿por qué habría que hacer este planteamiento? Buenos días, gracias por acompañarnos. No, mucho gusto, Laura. Un saludo, Alberto. Saludo. A ver, el presidente dice, necesitamos más policías. Y eso es una realidad que nosotros los libertarios también señalamos. Se requieren más policías, o sea, más recurso humano, mejor preparados y mejor equipados, y se requiere inteligencia policial. Estamos enfrentando crimen organizado y si uno analiza la forma en que se distribuye el presupuesto, la forma en que se asignan los recursos humanos de la administración pública, vemos que la cenicienta es el Ministerio de Seguridad Pública. Bueno, eso requiere un reordenamiento de las prioridades de la administración cuando los recursos son escasos. Para él es muy sencillo llegar y decir, ¿ustedes quieren policías? Ah, bueno, aprueben el impuesto a las personas jurídicas, como diciendo que la única manera de mejorar el presupuesto del Ministerio de Seguridad es con ese impuesto a las personas jurídicas. Yo le señalaba que en la tramitación del presupuesto extraordinario que se acaba de aprobar, ahí se estaban trasladando 69.000 millones de colones a juntas de educación, que dicho sea de paso ya tienen un poco más de 100.000 millones de colones desde años anteriores que no han podido ejecutar. En el presupuesto actual tienen 28.000 millones y le están dando 69.000 millones adicionales, cuando el mismo Ministerio de Educación Pública dice, no estoy en capacidad de ejecutar esa cantidad de dinero en los 6 meses que quedan. Lo razonable era, ante esa necesidad que tenemos de fortalecer la seguridad ciudadana, es hacer una distribución. Díganme, ¿qué capacidad tienen ustedes de ejecución? Tomen el dinero que van a ejecutar, el resto se lo metemos a seguridad ciudadana. Planteé varias mociones en esa dirección, inclusive una partida de 10.000 millones para el Ministerio de Seguridad Pública, otra partida de 10.000 millones de colones para construir más cupos carcelarios para que no estén liberando delincuentes. Pero ninguna de las dos mociones recibió apoyo del gobierno, de la bancada del Partido de Acción Ciudadana, Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, etcétera. Bueno, y el Frente Amplio. Ahora están presionando con el tema de los impuestos. Yo lo que dije es, mire, para el año entrante hay un incremento de 38.000 millones en el Fondo Especial de la Educación Superior. Hoy están recibiendo 440.000 millones. Lo que hoy ejecuta el Fondo Especial de la Educación Superior son 440.000 millones y se le está incorporando para el año entrante un incremento de 38.000 millones, que es un incremento del 8.6%. La inflación proyectada para el año entrante, según el mismo Banco Central, es de 3%, más 1 o menos 1 punto. Podemos llegar y decir, bueno, va a ser 3%, 2%. Entonces, basado en eso, usted puede llegar y decir, bueno, no, mire, el incremento del FED va a ser el incremento de la inflación, el resto va para seguridad ciudadana. Y eso es lo que nosotros estamos llamando la atención en relación a cómo acomodar las prioridades cuando usted tiene recursos limitados. Hay otras áreas donde usted puede llegar y recortar. El Patronato Nacional de la Infancia, por ejemplo, no tiene capacidad de ejecutar la cantidad de recursos que le están trasladando. En todos los años tiene una subejecución monumental. Entonces usted no traslada la totalidad, usted le da aquello que puede ejecutar y lo que no ejecuta se lo mete a seguridad ciudadana. Y luego usted puede seguir haciendo algunas revisiones del presupuesto con el propósito de ver de qué manera reforzamos el presupuesto para seguridad ciudadana, con el propósito de que se puedan contratar más policías, con el propósito de que se puedan mejorar su equipamiento y con el propósito de que pueda haber inteligencia policial, que prácticamente no existe en Costa Rica. Alberto Salón, presidente del Consejo Nacional de Rectores. Sí, bueno, sí. Un gusto, Otto, Igual, Alberto, compartir con usted este foro, y un saludo a ustedes. Bueno, yo por supuesto no solo no me opongo, sino que soy partidario de que se refuercen la seguridad ciudadana en un país que tiene tantos problemas en ese sentido. Claro que creo que también, Otto, hay que discutir políticas
políticas de seguridad ciudadana, no solo el tema presupuestario. Yo no creo que todo se restrinja a un tema de cifras, hay políticas. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Exacto. Aquí tenemos un problema. Nosotros, los rectores de la Universidad Nacional, hemos negociado con el Gobierno de la República, conscientes de que tenemos que darle cuentas a la sociedad costarricense de cómo invertimos los recursos para educación superior. Y estamos haciendo un esfuerzo. Nosotros sabemos que en las universidades públicas no todo se hace bien, pero las universidades públicas han sido en Costa Rica y son un ejemplo de administración encaminada a brindarle a un porcentaje muy alto de la población costarricense educación superior. En particular, la universidad que represento, la UNA, tiene un 60%, como usted sabe. Yo sé que usted estuvo hace unos años en la Universidad Nacional, invitado por la ex rectora Sandra León, donde usted recibió toda esa información. 6 de cada 10 muchachas y muchachos que ingresan a la UNA reciben beca, y beca costeada. Y si no fuera así, no tendrían opción de ingresar a la educación superior. Y datos como esos, estamos utilizando lo que llamamos la discriminación positiva para incorporar indígenas, afrodescendientes, personas con discapacidad a la educación superior y dándoles el trato que merecen para mantener una educación de calidad. Costa Rica ha apostado siempre a la educación. Ahora bien, aquí el tema, Otto y compañeros y ciudadanos costarricenses, es la constitución política. Nosotros estamos negociando, y quiero en eso hacerte reflexionar, a ras del piso, por decirlo de esta manera. ¿En qué sentido? En el sentido de que el artículo 78 y 85 de la Constitución establece que el Estado dotará de presupuestos a las educaciones, a las universidades de educación superior pública. Y está pendiente la dotación del 8% del presupuesto para el conjunto de la educación, al cual no se ha llegado y debió llegarse por indicación constitucional en el 2015. Ese objetivo constitucional se ha pospuesto. Mientras se llega al 8%, la política ha sido mantener un porcentaje similar de dotación a las universidades públicas con respecto al presupuesto del Ministerio de Educación. Ese monto fue el año pasado, con el PIB recalificado, que eso lo podemos explicar, es un poquito complicado, pero se puede explicar. Con el PIB recalificado fue de 1,423, para un monto que Otto ya avanzaba aquí, de 440.000 millones de colones. Bueno, ahora se recalificó el PIB, y el gobierno está estampando en el presupuesto nacional, de acuerdo con la negociación del FES, la suma de 478.570 millones de colones, que es exactamente el 1,423. Eso está conforme a la Constitución. Nosotros no quisimos, por atención a la situación fiscal del país, no a la situación económica. Véanse que el PIB va creciendo y la inflación, como lo ha dicho Otto Guevara, es baja. El 3%, sí. Es del 3%, 3 más menos 1. Entonces no es la situación económica del país, es específicamente la situación fiscal a lo que hay que ponerle más atención. Y ahí estamos hablando, yo sé cuál es la política del movimiento libertario y la política suya en particular, pues estamos hablando del tema de recaudación fiscal, ni más ni menos. Entonces, véase que aquí estamos limitados por el precepto constitucional al cual los diputados juraron defender. Y el artículo 85, con esto concluyo esta parte de mi intervención, el artículo 85 lo que dice es que el Poder Ejecutivo incluirá en el presupuesto ordinario de egresos de la República la partida correspondiente señalada en el plan para las universidades públicas, ajustada de acuerdo con la variación del poder adquisitivo de la moneda. Y dice, nada más, dándole potestad a la Asamblea Legislativa, cualquier diferendo que surja respecto a la aprobación del monto presupuestario del Plan Nacional de Educación Superior Estatal
será resuelto en la Asamblea Legislativa, pero no hubo diferendo, hubo acuerdo. Es decir, la Asamblea Legislativa puede entrar a modificar el acuerdo del FES en aquellas circunstancias en que surja un diferendo, pero en esta ocasión no lo hubo. Perfecto. Bueno, una reacción una reacción a varios de los comentarios que hace Alberto. En primer lugar, si el artículo 85 establece que, de la Constitución, establece que el Estado dotará de patrimonio propio a las universidades. No está metida la Universidad Técnica Nacional, en esa época no existía. Les creará rentas propias. Dice, además, mantendrá con las rentas actuales y con otras que sean necesarias un fondo especial para el financiamiento de educación superior estatal. Y luego se dice que no podrá reducirse esas rentas. Entonces, si uno dice, bueno, si no se pueden reducir las rentas actuales son 440 mil millones. Entonces uno podría llegar y decir, no, las rentas actuales, las que está ejecutando son 440 mil, no se están reduciendo 440 mil, más se están ajustando por inflación proyectada. Entonces, esa podría ser una línea de argumentación. Pues el tema es debatible en relación a si debe mantenerse el porcentaje del PIB que dicen las universidades les corresponde a ellas, porque eso no se desprende de la Constitución. El artículo que usted mencionó, el primero y este otro, que el 85, no hablan de un porcentaje para las universidades, hablan de el 8% para la educación, pero no hablan de el 1.5% que es la aspiración de las universidades del PIB que quisieran para la educación superior. Entonces, hago esa acotación. Pero por otro lado, el tema es cómo justificar un incremento en el presupuesto, por ejemplo, para la Universidad de Costa Rica. Yo estuve efectivamente en ese foro y en ese foro aprendí muchísimo de lo que ha venido haciendo la Universidad Nacional. Y a partir de mi participación en ese foro, más bien utilizo el ejemplo de la Universidad Nacional para buscar cambios en la Universidad de Costa Rica. En la Universidad de Costa Rica se sigue manteniendo un sistema de semestres. En la práctica, el sistema de semestres es un sistema de 2 cuatrimestres, porque son 2 semestres de 4 meses y hay casi que 3 meses de vacaciones. Eso afecta indudablemente la posibilidad que los estudiantes puedan graduarse en un periodo más corto. El diseño de la currícula, del pensum en la Universidad de Costa Rica está diseñado para estudiantes que no trabajan, básicamente para acomodarse también a los intereses de muchos de los docentes. Pero además en la Universidad de Costa Rica, de la cual yo soy graduado, fui profesor de la Universidad de Costa Rica, hay cosas absolutamente insostenibles. Una anualidad del 5.5% anual, acordada por el Consejo Superior Universitario, ni siquiera es producto de una convención colectiva. Pero luego usted tiene cosas como esta, tiene bodegueros o empleados, 40, donde el salario más alto de estos bodegueros o empleados es de 1.886.000 colones. Tiene usted 29 choferes livianos, el salario más alto de esa categoría, 1.994.000 colones. Acordémonos que un graduado universitario con una licenciatura, lo que sale ganando al mercado son más o menos 600.000 pesos. Luego tenemos 246 conserjes o encargados de limpieza, donde el salario más alto es de 1.289.000 colones. Encargados de bibliotecas, 27, donde el salario más alto de esa categoría es 1.804.000. Luego usted tiene fontaneros, 6, donde el salario más alto es 1.053.000. Luego usted tiene mensajeros, 54, el salario más alto, 1.450.000. Oficinistas, 340, con el salario más alto, 1.812.000. Termino acá señalando 109 secretarios el salario más alto, 1.690.000. Secretarios ejecutivos o secretarios ejecutivos bilingües, 69, donde el salario más alto de esa categoría es 1.864.000. Y tenemos 270 técnicos asistentes de recursos humanos, donde el salario más alto son 2.903.000. A ver, ¿cómo justificar darle más plata, por ejemplo, a la Universidad de Costa Rica, cuando tenemos un tecnológico que dándole más recursos al tecnológico podríamos aumentar la oferta de servicios educativos en ingenierías, que son las carreras que tienen más demanda hoy en el mercado laboral, y que porque el tecnológico no tiene más que lo que le corresponde al FES, que es el 11 punto algo? Bueno, ¿por qué darle más a la Universidad de Costa Rica con
con este nivel de salarios que están absolutamente desbordados, cuando no ha hecho la Universidad de Costa Rica su tarea de reducir el gasto? Ese es uno de los cuestionamientos que yo hago y pretendo llevar a la Asamblea Legislativa cuando estemos discutiendo el proyecto del FES, para ver de qué forma, inclusive, de qué forma, si se va a mantener esto que ustedes acordaron en CONARE, que no sea dentro de FES. El monto igual, pero que nosotros pudiéramos utilizar esos 38.000 millones para reforzar al tecnológico, con el propósito de que abra más cupos en ingenierías, en informática, que es lo que está demandando el mercado laboral masivamente. Alberto Salón. Muchas gracias. Hay varias observaciones. Primero, me agrada que el diputado Otto Guevara reconozca que la Universidad Nacional hace su tarea y su tarea patriótica, y también deduzco de sus palabras el Instituto Tecnológico por lo que está afirmando. Me parece que le queda a él una reserva, no menciona la Universidad estatal a distancia, y con relación a la UTN sí existe una mención, pero yo aclaro que la UTN no participa del FES, sí participa de CONARE, pero tiene sus rentas propias, de manera que ahí no hay ningún problema. Estamos de acuerdo. Lo primero que hay que decir es que a mí me gustaría, Otto, que con toda franqueza, así como en alguna oportunidad tuviste a bien asistir a la Universidad Nacional, aceptaras una invitación. Yo soy el presidente de CONARE y en tal virtud lo hago. Estoy seguro que eso puede ser, y por supuesto brindársete toda la atención que merece un diputado costarricense para ir a discutir esos datos en la Universidad de Costa Rica. Con mucho gusto. Con calma, porque sacados así, usted sabe que hay una diferencia entre lo que reporta la Caja Costarricense del Seguro Social y las planillas de la universidad. Yo no sé de dónde son. CICERE, todo esto es información de CICERE, de la Caja, salarios brutos reportados por la misma Universidad de Costa Rica. Exactamente, usted sabe que ahí hay variaciones porque muchas veces aparece una cifra abultada, eso ha ocurrido muchas veces, y las universidades hemos tenido que aclararlos, y aparece un salario no de 1 millón y pico, aparece un salario de 9 millones de colones, que sencillamente es la acumulación de incapacidades que se han otorgado en un momento determinado, y aparece, digamos, el espejismo de que eso fuera un salario universitario. No, por eso yo publiqué lo de los 13 meses consecutivos, para corregir esas distorsiones. Por eso, yo lo que quisiera es que eso se discuta, como usted tuvo a bien ir a la Universidad Nacional y creo que modificó su opinión, me parece a mí, por lo que me contaron. Yo no estuve ahí en relación con el giro de la Universidad Nacional, que haga lo propio con la Universidad de Costa Rica, porque, por ejemplo, el 5.5% de anualidad aumentado efectivamente en alguna oportunidad por el Consejo Universitario, ya fue denunciado por el rector de la Universidad de Costa Rica, y él ha planteado que esa cifra vuelva al 3%, con lo cual la Universidad de Costa Rica… Desde hace un año y no han hecho nada. No es que no ha hecho nada, es que hay mecanismos, así como la Asamblea Legislativa no se le puede acusar de no haber hecho nada en el tema fiscal, está discutiendo, es un tema que está en discusión en la Asamblea Legislativa. ¿Cuánto tiene la Asamblea Legislativa de Costa Rica? Esta y las anteriores, tenemos 5 lustros en Costa Rica de estar postergando una solución adecuada al tema fiscal, que yo sostengo, dicho sea de paso, esto es un paréntesis, no me voy a meter en esa discusión ahora, tenemos poco tiempo, yo sostengo que ese es un tema que debería modificarse en Costa Rica, no por razones, digamos, de ingresos, sino por razones de justicia tributaria, pero sobre eso podemos discutir después. Así es. A lo que voy es a esto, no nos desenfoquemos de esta realidad. La Constitución de la República impele y reviste al Poder Ejecutivo de la autoridad para negociar el FES con las universidades. Eso hicimos y lo hacemos con toda responsabilidad. Nosotros queríamos negociar, para evitarle a Costa Rica este trajín de estar discutiendo cada año, queríamos negociar 4 años. No nos pusimos de acuerdo, yo soy franco en eso, decirle a los costarricenses, no nos pudimos poner de acuerdo. Había una lectura distinta de la situación fiscal del país. Entonces, los rectores propusimos, bueno, nosotros nos mantenemos a ras del piso. Nosotros aceptamos, no es la cifra absoluta de 440.000 millones, porque con ese argumento nosotros nos podríamos quedar en 440.000 millones toda la vida. Ajustada por inflación. Es una cifra porcentual, y esa cifra porcentual es la que di, de 1,5
0,423. Pero eso no se desprende de la Constitución. Sí, porque está en un transitorio, Otto. Sí. Está en un transitorio del artículo 85 ¿Cómo de la no? Constitución. El transitorio es para, eso dice, para el quinquenio del el cuatrienio del 81 al 85. Bueno, efectivamente. Bueno, eso pero, fue para hace 30 años. No, perdóname. En el tema de la distribución. Pero perdóname para concluir. Creo que lo más Sí. importante es que nos escuchen Sí, claro. y que se derive la transparencia y la verdad de los datos que damos, sin interrumpirnos. Ese precepto constitucional está vigente. El hecho de que se haya incumplido el precepto constitucional durante 5 años. El del 8%. El del 8% durante 5 años y su correspondiente al FES, porque 8% es para el conjunto de la educación pública. Ahí está incluidas las universidades. Y nosotros no estamos pidiendo más de lo que está establecido. Estamos pidiendo que se nos dé la dotación porcentual que hubo el año pasado, 1,423. Y el gobierno dijo, bueno, a eso podemos hacerle frente. Y firmamos el acuerdo. La Asamblea Legislativa, Otto, no, y yo te llamo a que reflexiones sobre eso, no tiene potestad para variar ese acuerdo mientras se haya producido el acuerdo. Tiene potestad para entrar a discutir cuando haya habido un diferendo entre el gobierno de la República y las universidades estatales. Pero este no es el caso. Sí, yo discrepo de esa... Y tenemos un comentario y ya tendríamos que... Yo discrepo de esa, de si la Asamblea tiene o no tiene esas competencias. A mi juicio, sí las tiene. Aquí está el artículo 85. Nuevamente, y si CONARE tiene alguna objeción a las modificaciones que nosotros hagamos, siempre le quedará la vida de la acción de inconstitucionalidad contra la decisión que nosotros tomemos. Pero nuevamente, esa es una ruta que podría eventualmente seguir las universidades. Pero si discrepas de eso, nada más para decirte eso, si discrepas de eso, estás discrepando de la Constitución, del texto constitucional. No, a ver, el 8% no se está cumpliendo en estos momentos. Perdón. Y luego, el tema de Pero eso es otro incumplimiento. el tema del 1,42% del PIB para las universidades, con la pretensión que ustedes tienen de llegar al 1,5%, eso no se desprende de la Constitución. ¿Del transitorio? Y por eso, no lo encontrás aquí porque está en el transitorio de la Constitución. Yo lo leí perfectamente, ¿Sí? y lo tengo muy claro, porque yo inclusive unas reformas que quiero hacer es que los acuerdos de CONARE, los acuerdos del Consejo Nacional de Rectores sean por mayoría y no por unanimidad, porque no podemos cambiar la distribución del FES porque la Universidad de Costa Rica veta que haya una distribución diferente, que le metamos más recursos al tecnológico para ajustar un poco más la pertinencia de la oferta, de la oferta educativa, la pertinencia de la oferta educativa con lo que demanda el mercado laboral, porque hoy se están tirando a la calle una gran cantidad de profesionales que no encuentran trabajo, porque no hay pertinencia en relación con la oferta que están hoy brindando muchas de las universidades estatales pagadas y financiadas con nuestros fondos, con lo que está demandando el mercado laboral. Y eso es una, digamos, política de Estado que tenemos que conversar y debatir claramente con Consejo Nacional de Rectores, Ministra de Educación y todos los diferentes actores políticos en relación a cuál es la ruta que debiera seguir la educación costarricense. Y cerrando ya porque nos van a desconectar hay datos que estás Radio manejando que no son correctos. ¿Estás consciente que la proporción en que se distribuye el FRES al interior de las universidades es ley? ¿Es que, perdón? Es una ley. Es decir, eso está establecido donde la Universidad de Costa Rica recibe el 57%. Este es el transitorio. Minuto. Sí. No, ese no es el transitorio. El 57%, eso no está en la Constitución. 57% está en la ley del CONARE. Nosotros recibimos el 23%, el tecnológico recibe el 11% y la Universidad Estatal a distancia el 8%. Eso nosotros no podemos modificar. Sí. O sea, no es tan sencillo como agarrar las partidas de aquí. Ya presentamos un proyecto de ley para modificar eso. eso. Pero eso es una modificación, viejo. Sí. Eso es una modificación de la Constitución. Pero aquí la Constitución dice muy claro que cuando el diferendo surja, entonces la Asamblea Legislativa ingresa. Si no estás de acuerdo con eso, no estás de acuerdo con la Constitución, pero hay que modificar la desperdicio de las Constitución. universidades y ese es el punto mío. De las universidades. Ahora estás desviándolas a todas. Especialmente Universidad de Costa Rica. Bueno, queda la invitación planteada. Listo. Muchas gracias al presidente de CONARE, Alberto Salón, y al diputado Otto Guevara. El debate daba para más, pero bueno, tenemos que terminar aquí con RTN Revista. Gracias por acompañarnos. Buenos días.